Me traicionó con la sonrisa de siempre. Destruyó lo que construimos en silencio. Pensé que era envidia, pero había algo más, y lo descubrí justo cuando ya era demasiado. Yo, Mariana, de 33 años, nunca imaginé que la persona con la que compartí secretos desde la secundaria iba a diseñar mi caída. Crecimos juntas, fiestas en casas de pueblo, tardes de estudio, el mismo sueño de salir de la ciudad. Ella se llamaba Isabel, su apodo de siempre era Isa. Teníamos una complicidad que yo consideraba irrompible. Por eso la traición dolió tanto, no fue un golpe cualquiera, fue un bisturí fino, aplicado con paciencia. Trabajaba como curadora en una galería pequeña pero influyente. Mi trabajo me exigía negocios con artistas, conseguir patrocinadores y montar exhibiciones que, si salían bien, abrían puertas inesperadas. Habíamos hablado por años de montar algo propio, yo había empezado ese camino con más miedo que seguridad, pero con resultados. Una exhibición mía había llamado la atención de una fundación que decidió apoyarnos con una residencia para un artista local. Fue un logro que se sintió, al mismo tiempo, personal y comunitario. Isa lo rechazó de palabra en público, estoy feliz por ti, decía, y me abrazaba. En privado la sonrisa le duraba menos. Lo recuerdo todo con detalles porque, en retrospectiva, esas piezas pequeñas eran las señales. Las llamadas que no devolvía, los comentarios a medias en redes, las bromas que hieraban cuando nadie más escuchaba. Pero ese tipo de cosas no son suficientes para creer que alguien planea tu ruina. Hasta que los rumores empezaron a tomar forma. Una noche, a finales de mes, hubo una inauguración en la galería de al lado. Yo fui obligada por cortesía, con la cabeza en cosas prácticas, imprimir etiquetas, confirmar el catering, hablar con un artista que tenía prisa. Isa apareció allí con una amiga nueva, cabello perfecto, labios maquillados y esa risa que siempre usaba como arma. Saludó, me abrazó en público, me dijo, Mariana, te ves increíble. Y después, frente a varias personas importantes del circuito, soltó una frase que me cortó todo el aire, claro que sí, la que siempre sabe cómo moverse para quedar bien, ¿no? Yo reí incómoda. Pensé que era envidia tonta. No lo confronté porque no quería hacer un escándalo en esa noche que necesitaba hacer calma. Al día siguiente, llegaron los mensajes. Supiste, decía un texto de una curadora amiga. Dicen que tú te quedaste con la comisión del artista X. Otro, vi unos mensajes raros, te metiste con el curador de la fundación. Empecé a recibir capturas de pantalla en diferentes chats, mensajes privados en redes, un hilo sospechoso que hablaba de mi ética profesional. Lo leí en automático y mi estómago se quedó frío. No había nada cierto en esas imputaciones, sin embargo, entre capturas recortadas, comentarios anónimos y el eco de voces que no conocía, la verdad comenzó a desdibujarse. Llamé a Isa. ¿Qué es esto?, le pregunté con la voz más tranquila que pude. ¿De qué hablas?, contestó ella, con un tono que pretendía sorpresa. No entiendo. Hay gente que difama por curiosidad. Tú sabes cómo son las redes. Me están mandando capturas con tu nombre, Isa. Dicen que dijiste que yo había manipulado la selección para que ganar la residencia. Silencio. Un silencio largo que olía a mentira. Mariana, ya, esas cosas se me salen de control. No dije eso. Si alguien lo dijo en mi nombre, lo siento. Pero sabes que yo no diría algo así. Entonces ayúdame a parar esto. Dile a la gente que es falso. ¿Y vas a creerme? Porque en serio, si tú crees en cualquier cosa que dicen por ahí, no sé. La frase fue lanzada como un dardo pequeño, muy calculado. Fue la primera vez que sentí el gaslighting directo, si algo pasa, el problema eres tú por creer. A la semana siguiente, una galería amiga me canceló una colaboración hasta aclarar ciertos rumores. Un patrocinador que ya había firmado una carta de intención pidió más pruebas. Un artista con el que estaba a mitad de contrato me escribió, no sé si puedo seguir. Sentí que todo lo que había trabajado en silencio se disolvía con rapidez. Las personas que antes me defendían empezaron a guardar silencio. El rumor se volvía verdad porque mucha gente quería creerlo,
Preferían una narrativa simple que la incomodidad de la duda. En el trabajo se volvió peor. La directora de la fundación me pidió que explicara los vínculos con cierto curador. Me miró con una mezcla de decepción y expectación, como quien espera una confesión morbosa. En mi propia bandeja de entrada aparecieron correos con capturas de supuestas transferencias, menciones a pagos y acuerdos que yo no reconocía. Alguien había tejido una colcha de información recortada e inconexa que, sin embargo, tenía la capacidad de convencer. Busqué la fuente. Pasé días revisando correos, conversaciones, firmas. Pregunté a todo el que tenía acceso. Y en la maraña de medias verdades encontré un patrón. Cada vez que un rumor importante surgía, Isa estaba presente, siempre con un comentario o un gesto que confirmaba lo que otros decían. No era solo que ella repetía lo que escuchaba, ella lo amplificaba, lo adornaba y lo dirigía hacia quien más le doliera. Era como si cada pieza que ella dejaba caer encontrara un lugar donde encajar con precisión. La confronté por segunda vez, ahora con pruebas concretas, mensajes que la mencionaban en foros, capturas con citas que ella había repetido en reuniones privadas, testigos dispuestos a declarar que había dicho ciertas cosas. No la acusé directamente de falsificar, dije lo que sabía y le pedí una explicación. ¿Pretendes que me ponga a defender algo en público por cada habladuría?, dijo ella, irritada. ¿Quieres que haga el papel de tu vocera, de verdad? Mariana, ¿te das cuenta de la cantidad de veces que exageras? Cuando terminó, dejó la puerta abierta con una sonrisa pequeña, como quien actúa de víctima. Fue entonces cuando mi vida personal empezó a tambalear. Mi pareja, Rodrigo, que siempre había sido equilibrado, se llenó de dudas. No puedo creer que digan eso de ti, me dijo primero. Días después, hay cosas que no cuadran en los papeles que me mandaron, ¿por qué aparece tu nombre en esa lista? No era que él quisiera creer a los rumores, sino que las pruebas falsas enviadas a él por terceros infundieron una duda que se filtró en su confianza. Se convirtió en un enemigo silencioso que me miraba con recelo cuando hablaba de trabajo. Tuve una discusión con mi madre, Ana, a quien llamé porque necesitaba apoyo. Por favor, aclara esto, me dijo, la voz quebrada. No quiero que te pasen por encima. Yo quería aclararlo todo ya, pero no tenía un plan. Estaba cansada, me sentía usada. Había noches en las que lloraba sola en el sofá, mirando mi teléfono, esperando que alguien me dijera que todo era un malentendido. Nadie me decía eso. Un par de días después, ocurrió algo que cambió el rumbo. Un artista joven, al que yo había apoyado desde el principio, me envió un mensaje desesperado: Mariana, me llegó un mail con transferencias donde aparece tu nombre y el concepto es extraño, ¿eso es cierto? Le pedí que me reenviara el correo. Cuando lo abrí, había un PDF recortado, con logos de instituciones y supuestas firmas. Era torpe en su perpetración, las tipografías no cuadraban del todo, y la numeración de una página estaba desplazada. Tenía el olor de la falsificación hecha a prisa, y en la esquina había una nota manuscrita que decía para Isa. No era suficiente para probar nada legalmente, pero era un hilo que seguí. Revisé conversaciones, buscándola con lupa. Busqué en grupos privados, en chats antiguos. Y entonces, por accidente, encontré algo, un borrador de correo en el que Isa había escrito, sin enviar, un texto dirigido a una colega. Era un borrador con líneas cortas, casi un plan: desprestigiar, sembrar dudas, hacer que la gente crea en la historia por repetición. La frase que me partió en dos fue: si Mariana se deja arrastrar, perfecto, si no, fabricamos algo más contundente. Ese borrador estaba en un chat compartido donde alguna vez habíamos trabajado juntas en un proyecto comunitario. Isa lo había olvidado, o había pensado que nadie podría ver borradores. Respiré por primera vez en semanas con ese hallazgo. No era la prueba definitiva, pero sí la pista de que detrás de las risas vivía una intención. Fue entonces cuando decidí no esperar a que la maraña me consumiera. Empecé a recopilar cada cosa: correos, mensajes, testimonios de quienes la habían oído, mensajes de Isa donde se insinuaba culpabilidad. Guardé audios, descargué capturas originales, agradecí a la gente que me creía lo suficiente como para ayudar.
La confrontación final fue en un café donde habíamos pasado tardes enteras compartiendo noticias y planes. La cité con un papel que había preparado como si fuera una hoja de ruta. Ella llegó con la misma tranquilidad controlada, como si fuera la víctima en cualquier momento. Isa, no voy a gritar, le dije apenas nos sentamos. Te voy a mostrar lo que encontré. Coloqué el teléfono entre los platos y le puse el borrador. Leyó, su cara cambió, pero no se quebró del todo. Mariana, eso fue dicho en un contexto, empezó. ¿Qué contexto?, pregunté. ¿El contexto de perjudicarme a propósito? Porque eso es lo que entiendo. Ella sonrió, una de esas sonrisas que no tocan los ojos. Siempre te creaste historias, Maru. Te inventaste a la amiga perfecta que nunca cuestionaba nada. Yo solo dije lo que la gente ya discutía. Eso suena a excusa. ¿Por qué lo es? No voy a disculparme con todas las palabras porque tampoco soy a quien quieres que sea. ¿Qué quieres de mí? ¿Que me humille ahora? ¿Que me pida perdón en público? La conversación escaló en tono. Ella empezó a lanzar acusaciones invertidas. Tú siempre te quedaste con lo mejor. En la universidad te buscaban por todo. En el grupo siempre eras el centro. Ahora lo eres en tu trabajo. A veces una se cansa. Fue la confesión de la envidia, directa y sin pudor. Pero también había otra cosa. En un momento, su voz se quebró y, sin querer, admitió algo que reescribió todo lo que creía saber. No solo fue envidia, dijo bajando la mirada. Estaba a punto de quedarme sin nada. Me llegó un cobro del que no supe cómo salir. Estaba desesperada. Alguien me dijo que si sembraba dudas sobre ti, la fundación pondría atención en mí, que yo podría quedar como la que denunció y recibir apoyo. Fue algo impulsivo. Empecé a repetir cosas, luego a fabricarlas. Se detuvo. Cogí aire, porque en el fondo esperaba algo así, que mi caída hubiera tenido una motivación concreta, tangible. ¿Dinero?, pregunté. Sí, dijo ella. Una deuda tonta, una multa, una transferencia que no me alcanzaba para cubrir. Pensé que podría manejarlo así. Fue la verdad sin frontalidades. Y luego, para mi sorpresa, un nombre apareció que no esperaba. No había sido una idea solo suya. Mencionó, entre sollozos y palabras atropelladas, a un curador local, Gael, que le había susurrado en una cena que si quería ser tomada en serio, debía dar el golpe contra alguien como yo. No me obligó. Pero me convenció de que si sacudía el barco, él podría subirse a otro. Esto recontextualizaba la trama. No era únicamente envidia nacida del resentimiento personal, era una conspiración pequeña, alimentada por un tercero que sacó provecho del escándalo. Isa no había sido la única mano que movió piezas. Había gente que se beneficiaría de mi caída y de la confusión. La verdad alteró mis sentimientos en forma inesperada. En vez de convertirme en un monstruo que solo quería destruir, sentí la complejidad de la persona frente a mí, alguien que mezclaba celos con necesidad real. No justificaba sus actos, pero entendía que la ambición a veces se vuelve veneno cuando la mezcla con desesperación. Decidí entonces una táctica doble, no solo encarar a Isa, sino exponer la cadena completa. No quería ser impulsiva. Hablé con Rodrigo, con mi madre, con amigos confiables. Les mostré lo que tenía, les pedí no difundirlo hasta que yo lo ejecutara de forma ordenada. Mi aliado más claro fue Diego, un colega que llevaba años en el mundo curatorial y que conocía a Gael. Diego creyó en mí sin titubear y ofreció su apoyo para presentar las pruebas a la fundación. No puedo permitir que tomen decisiones basadas en chismes, me dijo. Si esto tiene que llegar a donde deba llegar, lo haremos con pruebas. Preparé todo con calma. Llamé a la directora de la fundación y le pedí una reunión privada. Le llevé borradores, audios, testimonios, la prueba del mensaje en borrador y, lo más importante, una conversación grabada, con el consentimiento de quien la grabó en su momento, donde se escuchaba a Gael incitar a Isa a sacar la noticia y a presentarse como denunciante. Ella, fragmentada, aparecía admitiendo que fabricó pruebas. Todo junto contó la historia que los trozos por separado no podían decir. La reacción fue rápida. La fundación abrió una investigación interna.
Algunos patrocinadores se retiraron a la espera de aclaraciones, pero eso era un riesgo que tenía que aceptar. Lo importante era que la investigación no se basó en murmuraciones, tenía documentos con fecha de creación en chats, testigos, correos con borradores. Ida por ida, el proceso legal y administrativo no se movió con la velocidad que yo quería, pero se movió. Cuando la noticia estalló, porque al final alguien filtró el resultado parcial a un periodista curioso, la ahorrada lógica de los rumores hizo su trabajo inverso, la gente que había condenado pronto vio pruebas, y la narrativa cambió tan veloz como antes había cambiado en mi contra. Y se intentó, de nuevo, una maniobra, es un complot, decía a quien quisiera oírla. Pero esta vez había registros irrebatibles de su intención, capturas, un borrador con instrucciones y el mensaje grabado de Gael. Ella quedó en evidencia real y no solo en el terreno de las habladurías. Isa perdió su empleo en la ONG donde trabajaba como coordinadora de proyectos. Gael fue suspendido mientras se realizaba una auditoría de su conducta. La fundación me pidió disculpas formales y se comprometió a revisar sus protocolos para evitar que un rumor pudiera escalar así. Algunos amigos volvieron, otros no. Rodrigo, sin embargo, necesitó tiempo para procesarlo todo. Nos separamos por un tiempo, no porque él quisiera irse, sino porque necesitábamos diferenciar la relación del torbellino que había pasado. Fue una separación triste, sin rencor abierto, pero con distancia necesaria. La venganza, si eso es lo que se podría llamar, no fue hecha con malicia. No me vestí de jueza, más bien ejercí la defensa por la vía que tenía, pruebas y paciencia. Dejé que las consecuencias siguieran su curso, y no busqué que fueran más allá de lo que ya dije. Quería que se supiera la verdad y que quienes la habían impulsado asumieran sus responsabilidades. Las consecuencias para Isa fueron severas. Perdió el trabajo, su círculo se cerró, la gente que una vez la abrazó ahora la evitaba. Hubo días en que la vi por la calle y su mirada pedía algo que no podía darle, compasión y, a la vez, no podía olvidar lo que había hecho. Hubo otras consecuencias menos visibles, la comunidad artística se polarizó. Algunos decían que yo había expuesto a una mujer con problemas, otros que no lo había hecho lo bastante, que debía haberla expulsado totalmente del circuito. En un mundo donde las redes dictan la sentencia, hay una justicia inmediata y otra, más lenta, que se alimenta de procesos. Yo me alineé con la segunda porque sabía que la primera, la del linchamiento, no cambiaría la realidad. Pasaron meses. Empecé a reconstruir, con más cura que entusiasmo. Me reuní con artistas, rehice contratos con más transparencia. Hice públicas prácticas que antes eran informales, actas, firmas, testigos. Aprendí que la desconfianza puede convertirse en política institucional si la dejas. No fue un acto de venganza personal, fue un aprendizaje administrativo que nació del fuego. Isa reapareció en mi vida una tarde lluviosa, cuando yo daba una charla en un centro cultural. Se acercó al final, con esa sonrisa que ya no me engañaba, y me dijo, no supe manejarlo, Mariana. Perdóname. No pidió defensa ni pacto, solo quiso que la reconociera como humano. Sentí rabia, compasión y una certeza fría, algunas heridas no se cosen con palabras. Le contesté, no puedo borrar lo que pasó. Puedo escuchar lo que tengas que decir, pero ya no soy la persona que te va a respaldar sin pruebas. Salió sin escena, y fue la primera vez que la veía sola desde todo aquello. La soledad le sentaba mal, no fue un triunfo mío sentirlo, sino un hecho. Entiendo ahora la diferencia entre hacerse justicia y celebrarla. Hubo otra cosa que aprendí y que nadie me contó, la envidia muchas veces se viste de hermandad. Es sigilosa. Llegó como una amiga que todo lo justificaba, luego se convirtió en un agente activo de destrucción. No se trata solo de castigar quien la ejerce, sino de construir sistemas donde las personas no vean la caída del otro como la mejor vía para su ascenso. Actualización 1. Unos meses después de todo, Isa buscó ayuda profesional. Lo supe por una carta que me dejó una amiga en común, está en terapia. Dice que quiere reparar algunos daños. No tenía obligación de creerle, pero por primera vez una posibilidad mínima de redención apareció. No la acepté ni la rechacé, la dejé existir como una cosa del mundo que no me pertenecía.
Actualización 2. La Fundación cambió protocolos y nombró un comité de transparencia. Me invitaron a formar parte para asegurar que lo que me sucedió no volviera a pasar con otra persona. Acepté porque sabía que mis heridas podían servir para algo mayor que mi propio alivio. No hubo gran final cinematográfico. Isa no se hundió dramáticamente en la miseria, ni yo recuperé todo lo perdido como si nada hubiera pasado. Hubo, en cambio, una serie de pequeñas consecuencias, amigos que aclararon su postura, contratos revisados, noches largas de insomnio, y una sensación persistente de que la confianza no se restituye con un botón. Con el tiempo, la gente volvió a hablarme de proyectos, apareció otro curador honesto con quien trabajé, Rodrigo y yo retomamos un vínculo con cautela y cariño nuevo. Aprendimos a poner pruebas por escrito, a pedir testigos y a cuidarnos cuando el rumor acechaba. La última vez que vi a Isa fue en un acto académico. Estaba al fondo, vestida de negro, con las manos cruzadas. Me miró y no dijo nada. A veces creo que me odia, otras, que me envidia todavía. No quiero ser quien dicte su destino. Solo sé que, cuando se produjo la traición, entendí que la envidia se vuelve peligrosa cuando se acompaña de desesperación y de cómplices que se benefician. Y entendí también que la venganza no siempre tiene que ser explícita, a veces consiste en reconstruir con métodos que impidan la repetición. Al final, lo que más me marcó no fue la pérdida de proyectos o la humillación pública, sino la revelación de que las personas que amamos pueden albergar impulsos que no conocemos. Esa certeza dejó una sombra, cada sonrisa demasiado perfecta me hace mirar 2 veces. No estoy segura de si eso es bueno o malo, pero sé que de ahora en adelante seré más lenta para confiar y mucho más exigente con las pruebas. No busco absolución ni condena para nadie más que para quienes deciden. Solo quiero que quien lea esto entienda una cosa, la envidia puede ser una semilla, el daño, la cosecha. Y en esa cosecha, muchas manos que antes aplaudían ahora miran con miedo lo que ellas mismas sembraron.